Bueno, que nada, muchas gracias por la información y muchas gracias por tratar el tema, porque yo soy una apasionada del tema, entonces verdaderamente, y somos pocos los que nos dedicamos a esto, así que verdaderamente agradezco que hayan decidido tomar el tema de recursos humanos y ligado a la atención primaria. Bueno, con Marcelo tratamos de ponernos un poco de acuerdo respecto de lo que íbamos a decir, porque con él hemos trabajado mucho tiempo juntos, así que bueno, la idea es aquí avanzar un poquito, primero en comentar un modelo conceptual con el que estamos analizando ahora, lo que nos preocupa fundamentalmente, que tiene que ver con la atracción, captación y retención de los trabajadores de salud. Este modelo conceptual fue desarrollado hace muy poquito tiempo a partir de una consultoría de la Organización Panamericana de la Salud, preocupada por la retención y captación y retención en las áreas remotas y desatendidas. Pero la verdad es que si uno lo mira, es un modelo que sirve para que nosotros pensemos de manera global cualquiera de nuestros procesos de incorporación de trabajadores al sector salud. Entonces tenemos, por un lado, el contexto externo, las políticas y el sistema de salud que dan un marco seguido con en conjunto con la cultura y la comunidad. Marcelo se refirió a la cultura, a la tradición respecto de la atención primaria. Y esto también con un eje muy importante que tiene que ver con la organización. ¿Cómo organizamos nuestros servicios de salud y cómo se realiza la gestión de recursos humanos? ¿Cuál es la estructura de la organización? ¿Cuál es esa cultura? ¿Cuál es el ambiente físico? Y por supuesto, las condiciones de empleo, las condiciones de trabajo. No me voy a detener, ustedes las conocen, vamos a ir volviendo sobre ello. Y por supuesto también el individuo y su familia. Cuando yo estoy convocando a cualquier persona a sumarse a un sistema, todo esto se pone en juego. Se pone en juego a dónde vive, se pone en juego sus visiones, sus creencias, se pone en juego sus necesidades familiares, ¿sí? No solo las propias, sino las de lo que lo acompañan, ¿sí? Y por supuesto, todo esto influye en la satisfacción, motivación y desempeño del trabajador. Cuanto más se cumplan buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de empleo, donde el contexto sea favorable y en donde nosotros podamos tener a un individuo y a su familia satisfechos, vamos a tener mucha mejor atención para toda nuestra comunidad. En función de este modelo, ¿sí? A ver si puedo. Ok. En función de este modelo se hizo una revisión sistemática, ¿no? A partir de la pregunta de cuáles son los factores de atracción y captación de los profesionales y de retención. Estas son las conclusiones generales. Yo les dejo aquí el link del trabajo, que es muy interesante, vale la pena leerse. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Qué se encontró? Los factores individuales. Cuando las personas provenían de la comunidad, eran más propensas a quedarse en la comunidad, a tomar un empleo allí y a quedarse. Aun cuando en el caso de los médicos, específicamente, la mayoría provenían de otras comunidades. En el caso de los factores familiares, ¿qué buscaban quienes se insertaban en estas áreas? Facilidades para la educación de sus hijos y empleo de sus cónyuges, ¿sí? Respecto de la exposición y entrenamiento en la formación de grado, y en la rotación de posgrado también apareció que las rotaciones rurales durante el grado, Marcelo lo mencionó, eran un factor que predisponía a las personas a insertarse en estas comunidades. Lo mismo que las residencias con especialidades vinculadas a la APS o a la medicina de familia. Pero también lo que decían estos trabajos fueron 20 revisiones de revisiones sistemáticas. Quiero decir que esto es una metodología muy precisa. Decía que las experiencias exitosas requerían de preparación y de acompañamiento, que no se podía enviar a los jóvenes estudiantes a realizar estas experiencias si no había un cuerpo docente que los acompañara, si la estructura no estaba garantizada, porque si no corríamos también el riesgo hasta de vacunarlos y que no quisieran volver nunca más. Obviamente incentivos económicos, esto aparecía en las revisiones como un tema en Estados Unidos y Canadá, que tienen que reembolsar el pago de sus estudios, era un incentivo económico insertarse en estas comunidades, y por supuesto mayores salarios en otros países, pero esto también aclara en las revisiones sistemáticas que está en relación directa a los contextos, ¿sí? A las profesiones, a la intervención única, o en general que tienen más éxito los paquetes de intervenciones. Respecto de las características en la práctica rural,
lo que menciona fuertemente, y esto me parece que es importante y lo quiero destacar porque tiene que ver con la organización del trabajo que va a salir, tenía que ver con el trabajo en red y el apoyo y la supervisión profesional. Un profesional que se va a una área desatendida necesita de tener una red que sepa que cuando se siente solo está respondiendo, aunque más no sea por telemedicina. Oportunidades de carrera y condiciones de trabajo, o sea, era totalmente distinto el saber que uno se iba a insertar en una comunidad si sabía que podía tener un progreso, que luego podía irse a otro lado, a saber que tenía un techo allí. Y el grado de autonomía y adecuación de las habilidades profesionales a la práctica rural. Aquellos que tenían más autonomía y que estaban más preparados, o sea, que no habían caído en la comunidad sin una preparación, sin conocerla, sin tener las herramientas, eran los que tenían más dificultades. En cambio, los otros se sentían mucho más entusiasmados con el grado de autonomía, incluso con la posibilidad de hacer prácticas múltiples, atender partos, hacer pequeñas cirugías. Esto los incentivaba. Con lo cual, lo que estaban dando cuenta es de que la selección de las personas que van a determinados lugares tiene que ser también una cosa precisa. Y respecto de la comunidad y estilo de vida rural, obviamente lo que más atraía y captaba tenía que ver con que esas personas tuvieran, construyeran un sentido de pertenencia y al mismo tiempo que les gustara vivir en este ambiente y como piso que tuvieran garantizadas las condiciones de acceso básicas, ¿sí?, a los servicios básicos. Yo acá revisé para la presentación una investigación que hicimos acá hace unos años sobre los ingresantes al sistema de residencias. Hicimos dos grupos, a los ingresantes al sistema de residencia de medicina de familia y luego entrevistamos a médicos de familia que hacía 10 años que estaban recibidos. Entonces, ¿qué fue muy interesante? Muy interesante fue saber que cuando uno miraba lo que está en amarillo, las expectativas de los médicos que se presentaban al examen a elegir la especialidad, aparecía que no les preocupaba el prestigio social, tampoco era, o sea, por debajo de la media estaba, el bienestar económico, tenían un compromiso social más alto, estaban dispuestos a desplazarse, ¿sí? También lo hacían porque había más cargos de medicina de familia que de otras especialidades, ¿sí? Y porque tenía un poquitito por encima de mayor interés por la compatibilidad del tiempo. Y estaban dispuestos a trabajar tanto en el sector público como en el sector privado y también a trasladarse a otros ámbitos. Cuando uno entrevistaba a los que habían egresado, ellos decían que la dirección de la especialidad no había sido una cosa determinada, que había sido bastante azarosa. En algunos casos tenía que ver con la cantidad de especialidades de cargos, como les decía. Se le encontraban motivaciones para trasladarse a otros lados, como por ejemplo comenzar un proyecto de vida familiar propio. Esto era un incentivo. La mayoría estaban pocos informados sobre la especialidad y sobre cómo era el sistema sanitario en esa provincia en la que se presentaban. Estas son respuestas específicamente de la provincia de Neuquén, que todos nosotros hemos reconocido como una de las provincias en donde la atención primaria fue pionera. Y que sí aparecía, por ejemplo, esto que se mencionaba en la revisión sistemática, referencias a que cuando habían hecho un internado rotatorio habían encontrado un profesional sumamente motivado que los había motivado a ellos, o habían realizado tareas con un agente sanitario y esto también los había motivado mucho el trabajo directo con la comunidad. Ahora, cuando nosotros después les preguntábamos en qué estaban a 10 años de haber tomado esta decisión, ¿qué aparecía? Que luego de la especialización en medicina de familia, los problemas económicos aparecían como condicionantes del abandono de la práctica. Entonces encontrábamos que muchos de ellos estaban haciendo una subespecialidad o guardias. Que en las provincias en donde hay una organización de sistema de salud basado en APS, hay mayor contención de la práctica de estos profesionales. Esto es importante y que tiene que ver con lo que hablaba Marcelo, y me parece que tiene también que ver con plantearnos qué sistema de organización tenemos también en el sector privado si estamos dispuestos a trabajar en la atención primaria. La posibilidad de compatibilizar horarios y vida familiar aparecía realmente con gran peso en las mujeres, es una especialidad feminizada. Respecto del desarrollo profesional, no aparecía como una preocupación más masculina, y algo que era muy interesante, cuando nosotros preguntábamos a los postulantes si se veían trabajando en gestión, ellos decían que no, era bajísimo, y resulta que los médicos de familia cuando se especializan terminan todos trabajando en gestión. Esto es uno de los caminos de la carrera del médico de familia. Un punto que señalaban, la medicina general ofrece en los medios estudiados escasas o nulas posibilidades para el ejercicio asistencial en instituciones privadas. Esto es estructural dentro de lo que es la práctica en salud, el pluriempleo. Entonces yo tengo un empleo en el público y tengo un empleo en el privado. Y el depender exclusivamente de un empleador
genera bastante inseguridad y está por fuera de la cultura, y lo digo entre paréntesis, entre comillas, quiero decir, de la especialidad. Y también lo que decían es que percibían un techo en la medicina de familia, ¿sí? A diferencia de otras especialidades. Bueno, esto como para dar un poquito de continuidad a lo que decía Marcelo con evidencia producida acá y seguir con nuestro modelo, pero bueno, yo ahora quería un poquitito, muy rápido, mostrarles un poco también, un poco más de números, ¿sí? Que no tienen que ver tanto con la formación, sino que tienen que ver con la fuerza de trabajo ya. Y porque estamos en un sector privado, el 60% de los trabajadores, y esto supongo que ustedes lo saben, están en el sector privado, ¿sí? Acá son cortes que hace el Ministerio de Trabajo sobre la fuerza de trabajo en salud y las distribuye de acuerdo a si son asalariados. Esto me parece que es sumamente importante tenerlo en cuenta porque si bien nosotros tenemos un sistema de atención primaria que está basado en la práctica pública, el sector privado tiene gran responsabilidad respecto de la atención de la población. Y creo que es algo para pensar por ahí qué estrategias vale la pena darse. Lo digo como usuaria de la medicina prepaga y tener un hijo con una enfermedad crónica, que desearía muchas veces que hubiera alguien que guiara su atención y no ser yo la mediadora. Vamos. Bueno. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Esto me pareció sumamente interesante. De la misma información, lo que vemos es qué ha sucedido. El sector salud, el total del sector salud ha crecido entre 2014 y 2020. Tiene un crecimiento sostenido. El sector salud en general crece en todo el mundo. Es el sector que tiene mayor dinamización en la economía, ¿sí? Ha crecido en todo el mundo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Si miramos un poquito aquí, vemos que el crecimiento es mayor a nivel de los no profesionales que de los profesionales. Y vemos que entre los profesionales, si bien, por ejemplo, en el sector privado se verifica un crecimiento entre el 2014 y el 2020 de 16%, las cifras recientes de los profesionales son en tendencia a la baja, en ambos subsectores. O sea, hay una disminución de los profesionales y un crecimiento, o sea, reciente, ¿no? Y lo que está creciendo más son los no profesionales. Y esto es un poquito como para pensar en el tema de atención primaria, lo que uno ve es que el recurso humano en los hospitales tuvo un crecimiento, pero más o menos está estancando. En términos de atención ambulatoria, médicos y odontólogos exclusivamente, está estancado. Esto tiene que ver con lo que mostraba Marcelo también. La curva de la tasa de médicos está achatada, estancada. Los servicios de emergencia también, y lo que está creciendo es servicios relacionados con la salud no contemplados previamente. Acá me tuve que ir a mirar un poco de qué se trataba. Están todos los otros profesionales no médicos y odontólogos que tienen servicios, que lideran servicios, toda la parte de rehabilitación, los servicios domiciliarios, que está creciendo, lo cual me parece muy interesante porque digo, es una base para pensar una estrategia de atención primaria, ¿sí? Cada vez la medicina va a ser más de proximidad y a domicilio con el tema de los pacientes crónicos. Entonces me pareció que era sumamente interesante. ¿Qué más sabemos? Bueno, yo voy acá ahora a mostrarles algunos datos que provienen de la base de datos que se creó con motivo del pago de la asignación estímulo del COVID, ¿sí? Para ello, todos ustedes seguramente lo saben mejor que yo, tuvieron que cargar todo el personal en una base de datos. A partir de eso, ¿qué tenemos? Mucha información. ¿Por qué? Porque me parece que mostrar información vale para que ustedes piensen todas las posibilidades que hay a partir de analizarla. Bueno, establecimientos por financiamiento, nuevamente, 54% de los establecimientos son privados. Respecto de los establecimientos con y sin internación, 15% son con internación, todo el resto sin internación. La potencia para pensar en un sistema ambulatorio, ¿no? Y obviamente la distribución en todo el país, ¿no? Ustedes ven que estos son los lugares a los que no quiere nadie. Ahí le digo, yo te los cuento. Acá hay un lugar que se llama Las Coloradas que no quiere ir nadie. En la mitad de la provincia de Chubut hay lugares a los que no quiere ir nadie. Pero también en el norte. ¿Cómo fue el relevamiento? Yo esto para que vean un poco la información que había y la que tenemos ahora. Hasta marzo del 2020, esta era la cantidad de información de planteles de recursos humanos cargados en el sistema de información, en el registro de establecimientos del Ministerio de Salud. Con el primer pago en marzo del 2020, se aguantó hasta acá. Con el último pago,
se llegaron a registrar aproximadamente 1.100.000 trabajadores. Fíjense que es coincidente con la cifra que yo mostré en la tabla en donde estaban, que era de 984.000. O sea que aproximadamente tenemos 1.000.000 de trabajadores de salud. Acá está lo que se pagó por institución. Digo, esto fue el pago en el COVID. Y fíjense, establecimientos con internación, obviamente los que tienen mayor cantidad porque se concentra mucho el recurso humano ahí, público y privado, ¿sí? Lo rojo es el privado, lo azul es el público. Acá tienen otros. Primer nivel de atención. La barrita es azul nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que estarían en el primer nivel de atención están acá en esta barra roja que se llama no artículo 5. El artículo 5 era el que definía a quién se le pagaba. Y de alguna manera quedaron excluidos del pago. También es real que cerraron todo lo que fue la atención ambulatoria, cerró mucho durante la pandemia. El primer nivel de atención tuvo que ver con algunas prácticas de vigilancia epidemiológica. Índice de feminización, Marcelo lo mostró, 71%, somos mujeres, ya lo sabemos, no necesitamos nosotras que nos lo digan, porque ya sabemos que somos mayoría. Algo interesante. Del cruce del registro de profesionales, el registro de profesionales es donde están registrados todos los que nos matriculamos en el país, del cruce del registro de profesionales con la gente que percibió asignación con los médicos que percibieron asignación COVID, se encontró que hay 25% de los médicos habilitados para ejercer no estaban encontrados en los planteles de recursos humanos. Yo soy una, sí, seguro. Acá debe haber también más de uno. Pero bueno, hay algunos que han dejado la práctica, otros que en algunos casos, como la matrícula, no en todos lados se paga permanentemente, sino que uno puede matricularse y no renovar, bueno, quizá no estén más en el país, bueno, distintas razones. Y a nivel institucional, y esto me voy a detener un poquito más, el tema del pluriempleo. ¿Qué se encontró? Un 30% de pluriempleo a nivel institucional. ¿Con esto qué quiero decir? Profesionales que trabajan en más de una institución. No estoy hablando del empleo autónomo. Y el tema de pluriempleo nosotros realizamos durante la pandemia con Marcelo, liderado por la provincia de Buenos Aires, en conjunto con FEMEBA, con Verónica que está aquí, en conjunto con la Universidad del Sur, con la Sociedad Argentina de Medicina, con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, un estudio sobre el pluriempleo. ¿Qué buscábamos? Buscábamos caracterizarlo. El estudio tenía 3 etapas. Primero, comparar los datos duros, que nos dieron 30%, no se los voy a mostrar, más o menos nos dieron eso. Miramos los datos duros, luego hicimos una encuesta que contestaron 1.500 médicos y 1.500 enfermeras, y hicimos entrevistas y grupos focales más de entendimiento. Yo les voy a mostrar los resultados de la encuesta. Estos son los objetivos. La verdad es que todos los antecedentes daban que los profesionales del sector salud más o menos tenían un 30% en las distintas mediciones que se han hecho en Argentina. ¿Y qué nos encontramos nosotros cuando hicimos la encuesta? Cuando hicimos la encuesta, esos 1.500 y 1.500 que le preguntamos, ¿qué encontramos? En medicina, 92% de los entrevistados tenían pluriempleo. En enfermería, 66.8% de los entrevistados tenían pluriempleo, ¿sí? El pluriempleo solamente era más frecuente entre los hombres en enfermería. En medicina, mujeres y hombres, mismo nivel de pluriempleo. Hasta 5 empleos en medicina, hasta 3 empleos en enfermería. Esto obviamente tiene que ver con la carga horaria. Porque por edades, el pluriempleo es más frecuente entre los más jóvenes en medicina y los más jóvenes no tienen tanto pluriempleo en enfermería. ¿Qué tipo de empleos tenían? La mayoría tienen empleo asistencial. El 80% del empleo era empleo asistencial. Había docencia e investigación también, la docencia más frecuente. Carga horaria semanal. En enfermería las cargas horarias más largas, ustedes lo saben. En medicina nos encontramos una variedad de cargas horarias que eran de 4, bueno, no les puedo explicar. El empleador, entre los que tenían empleo único, el sector público empleaba el 81% de los enfermeros y el 42% de los médicos. Los que tenían multiempleo, entre los enfermeros, el 63% de los puestos de trabajo correspondía al sector público, principalmente municipal y provincial, y 23% al sector privado. Entre los médicos, el 43% de los empleadores, sector público, y 42% privado. ¿Por qué multiempleo? Por razones de subsistencia, ¿sí? La mayor respuesta: oportunidad de mayores ingresos. Y después, diferencia entre medicina y enfermería. En medicina, estabilidad laboral era la tercera razón. En enfermería, la búsqueda de mejor formación.
Y acá separado, porque esto me resultó muy interesante para mostrárselo porque diferencia el público y el privado. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en el sector público para enfermería? Seguridad y estabilidad laboral, búsqueda de mejores y mayores oportunidades de aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en el sector privado? Necesidad de mayores ingresos, oportunidad de mayores ingresos. O sea, el dinero lo viene a buscar al sector privado. Me llamó la atención porque también tuve oportunidad de ver cifras de salarios de los enfermeros y médicos y la verdad es que no son tan altos. O sea, en realidad es el segundo empleo para complementar. En el caso de los médicos, la situación es parecida, ¿sí? Situación, seguridad y estabilidad laboral, altruismo, búsqueda de oportunidades de aprendizaje y necesidad de mayores ingresos, oportunidad de mayores ingresos, horario más flexible en el sector privado, y esto también o sea, mejores recursos disponibles para la práctica profesional y la búsqueda de prestigio y crecimiento. Pregunta que les hicimos, ¿estarían dispuestos a tener un empleo único? ¿Qué nos contestaron? Que sí, el 88% de los médicos y el 94% de los enfermeros. Sí queremos un empleo único en las mismas condiciones, obviamente bajo el mismo salario, a iguales condiciones. En ambas profesiones, la predisposición a aceptar un empleo único disminuye a mayor edad, menos confianza. El 96% indicó que el contexto socioeconómico influye en su decisión de incrementar o disminuir la cantidad de empleos. Esto que decía Marcelo de la enfermería. En los grupos focales, y no traje el análisis, después ustedes se lo puedo compartir, en los grupos focales todos manifestaban durante la pandemia, muchos, que habían dejado un empleo. Si bien había aumentado la carga de trabajo y habían podido tomar más empleos, por otro lado aparecía el agotamiento y la decisión de dejar un empleo porque no daban más, porque estaban totalmente estallados. Y de eso, en principio, por eso es que nos encontramos que había una mayor predisposición al empleo único entre aquellos que habían estado en la primera línea en el COVID. O sea que cuando realmente tenemos condiciones fuertes, exigentes, de mucha exposición, la realidad es que no se pueden soportar los empleos. Y en los grupos focales les preguntamos cómo sería un empleo público ideal, y lo que todos decían era que su empleo público ideal sería un empleo en el sector público, pero con diversidad de tareas. O sea, pudiendo realizar en ese empleo no solamente hacer una atención en internación, que querían hacer docencia, que querían investigación. Y la verdad es que todos se mostraron escépticos de que esto se pudiera lograr. ¿Por qué traigo todo esto? Porque me parece que es importante esto que les decía, la mirada del contexto, la mirada de los intereses. Nosotros si queremos pensar en cómo generar mejores condiciones para pensar en la atención primaria, para desarrollar distintas estrategias que no necesariamente tienen que ser estrategias simplemente basadas en un médico. Hay muchas cosas, sobre todo ahora con el tema de las redes, de los datos, de la información, que se pueden hacer sin necesidad de que haya un médico por medio. Pero sí me parece que es importante conocer qué es lo que valoran cada uno de los grupos profesionales respecto al trabajo. Y mucho más. A ver. No, ahí está. Porque yo en este momento hacer esta presentación me genera un poco de conflicto, quiero decirles. No me siento muy cómoda porque realmente estamos en un momento crítico. Yo he trabajado con los residentes durante 15 años de mi vida. Entonces, ver esta situación me genera mucha preocupación, me genera mucho estrés. Yo creo que los jóvenes están diciendo claramente, no queremos en estas condiciones. Yo discuto con Marcelo porque él me dice, se pierde de vista la formación. Y yo le digo, para poder formarse como corresponde, hay que tener condiciones mínimas de vida. Lo mismo que decían los otros que se iban a las zonas remotas y desatendidas. Si yo me tengo que pasar todo el día en el hospital, con las guardias, con esto, digo, tengo que tener por lo menos un salario para llegar a una casa en donde esté cómodo, que no tenga que vivir con papá y mamá, aunque a veces es mejor porque me preparan, me lavan la ropa y me preparan el café con leche, como decía uno. Pero digo, poder garantizar un piso mínimo y digno para que yo pueda toda mi atención, luego lo que tengo que trabajar, poder organizarlo. Por eso quería terminar con este gráfico, digo, porque me parece que tenemos que volver a mirar esto, y esto es mi última diapositiva, porque realmente todas estas condiciones no solo sirven para la atención primaria, creo que sirven para pensar todo. Y porque les quiero decir otra cosa, estamos en un contexto externo muy complicado, muy, muy complicado. Todo lo que nos pasa acá respecto de que los jóvenes no quieren estudiar medicina y que está achatado, pasa en todo el mundo. En Estados Unidos el 50% de los residentes son extranjeros. Europa tiene una propuesta para llevarse médicos y otros profesionales, porque tampoco tiene vocaciones y porque ellos, como hacen un cálculo muy justito,
Cuando el cálculo se les desajusta, lo que hacen es abrir el chorro a los extranjeros. O sea, ellos hacen un cálculo estricto. No forman más de lo que estiman que van a necesitar. Si les falló el cálculo, que vengan los de afuera porque total los podemos comprar. ¿Sí? En este momento estamos en un momento crítico. Hace 6, 7 años hubo un análisis en donde se dijo que había que formar a nivel mundial 18 millones de trabajadores de salud más, en general. En América Latina correspondían 600.000. ¿Y qué estamos escuchando ahora? Que por la crisis económica, lo escuché yo, se lo escuché decir al director de Recursos Humanos de la Organización Mundial de la Salud, a quien se ocupa de las políticas de formación. Dijo, no vamos a tener dinero para formar más profesionales. ¿Sí? Entonces los que estén van a tener que ser más eficientes. Y estamos con una disminución, y la vimos en los números de nuestros profesionales, con un achatamiento en la curva de médicos. Lo de las enfermeras es real. Yo digo, empezamos hace 10 años con este tema de las enfermeras, con cuestiones regulatorias, acordando las currículas, limitando la validez nacional de los títulos de auxiliares de enfermería para que no pudieran estar migrando de un lado para el otro. Y eso motivó, y todo esto sumado al PRONAFE, aumentó la cantidad de enfermeros. Digo, eso ha sido una política. Digo, entonces hay que pensar qué políticas queremos para la atención primaria, para retener a los profesionales, y pensando en que todos estamos complicados y quienes más pueden pagar son quienes más se lo llevan. Así que bueno, muchas gracias.